Buenos días y bienvenidos al Sadai. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que hayáis pasado una muy buena semana y bueno, pues vamos a empezar con la reunión del domingo. Ya sabéis que a mí me gusta que nos saludemos cada vez de una forma distinta. Hace unas semanas aprendimos, bueno, recordamos a cómo decir hola en latín y hoy vamos a aprender a decirlo en el único idioma, uno de los pocos idiomas que todavía no conoce el coronavirus. En Kiribati, unas islas que están perdidas en el Pacífico, todavía no ha llegado allí esa enfermedad y por lo tanto me ha parecido algo curioso. ¿Alguien sabe cómo se dice hola en kiribatés? ¿No? Vale, se dice Mauri. Así que vamos a coger a la persona que tengamos a la derecha o que tengamos a la izquierda y vamos a decirle: Mauri, me alegra de que hoy estés aquí. Si estás solo en casa y no tienes a nadie, puedes coger a cualquier muñeco, cualquier cosa que tengas alrededor tuyo. Yo voy a coger a mi amigo y le voy a decir: Mauri, me alegra de que estés aquí. Así que vamos a tardar 5 segundos en hacerlo y enseguida empezamos con la reunión. El grupo de alabanza va a empezar con una de sus canciones. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno
Ya estamos aquí de vuelta. Me gustaría empezar con una pequeña pregunta para todos. ¿Os arrepentís de algo? Seguro que sí. Hay miles y miles tipos de arrepentimiento. Desde el arrepentimiento por los pecados hasta las malas decisiones. Por ejemplo, malas decisiones. Ese momento a las 2 o 3 de la mañana en el que estás agarrado a la taza del váter vomitando y dices, ¿en qué momento, cómo se me ha ocurrido coger ese último trozo de tarta? Si no lo hubiera cogido, seguramente no estaría aquí echando hasta la primera papilla. O, por ejemplo, cuando vas a visitar un país o una ciudad que no conoces y está totalmente llena de chinos, japoneses, gente haciendo fotos. Y dices, voy a ver si callejeando encuentro un sitio más bonito o menos turístico, y acabas en una zona no muy aconsejable con gente no tan aconsejable. Y dices, quizá fue una mala idea. O, por ejemplo, inversiones. Haber metido dinero en las aerolíneas el 10 de marzo, haber invertido dinero en las aerolíneas el 10 de marzo, quizás no ha sido una decisión muy acertada y más de alguno estará diciendo, ¿en qué momento se me ocurrió? Hay un montón de arrepentimientos y un montón de cosas que podemos arrepentirnos de haber hecho, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que hemos estudiado o a lo que nos hemos dedicado. Todo podría haber cambiado si vuelves atrás y hubieras cambiado algo en tu pasado, ¿verdad? ¿Os acordáis que el martes o el miércoles os pasé una pequeña encuesta de 2 preguntas en la que os preguntaba si hubierais cambiado algo, si pudierais volver atrás, hubierais cambiado algo? Bueno, pues el 33, hemos conseguido 46 respuestas. El 33% de las respuestas han sido afirmativas. Hubieran cambiado algo, hubieran cambiado lo que han estudiado, hubieran cambiado a lo que se han dedicado a trabajar. Y es bastante, es 1 de cada 4 personas que han contestado habrían cambiado esos. No sé si se arrepienten, pero sí que lo hubieran cambiado. Como digo, hay muchos tipos de arrepentimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque estas últimas semanas encontré una publicación de 2 enfermeras que durante los últimos 10 años, durante la última década, se habían encargado, trabajan en Reino Unido y se habían encargado de una zona en concreto del hospital en la que la gente pues está preparándose, son enfermos terminales y están preparándose pues para morir. Y pues ellas se encargaron, además de los cuidados oportunos, se encargaron de recoger toda esa información y todas esas últimas palabras, últimos pensamientos que tenían estas personas. Y realizaron una especie de top 6 arrepentimientos finales, ¿no? Las 6 cosas en las que más coincidía la gente arrepintiéndose. Y, por ejemplo, una de ellas es haber estado demasiado ocupado, haber pasado demasiado tiempo haciendo demasiadas cosas y no haber prestado atención a cosas que quizás eran más importantes. Otro, por ejemplo, es haber trabajado demasiado duro, haber tenido una empresa, haber tenido algo muy grande que gestionar y haber dedicado demasiado tiempo, haber trabajado demasiado duro. Otro era, por ejemplo, haber pasado demasiado tiempo delante de una pantalla, ya sea una tablet, un móvil, una televisión, un ordenador. Haber pasado demasiado tiempo delante de una pantalla y no delante de una persona. Otro es haber estado demasiado preocupado. Esto es, haber estado demasiado preocupado por cosas que finalmente no eran tan importantes y no haberle dado su importancia, haberle dado extra importancia. Otra cosa era no haber prestado suficiente atención a la salud, es decir, no haber escuchado las señales que el cuerpo les había dado y debido a ello muchos de ellos seguramente estarían en ese hospital muriendo. Y por último, no haber invertido suficiente tiempo en las cosas que les gustaban o que se les daban bien, sus hobbies. Y pensando en esta situación de todo el COVID-19, hace 3 semanas veíamos los hospitales abarrotados y perfectamente nos podríamos imaginar haber sido nosotros los que estábamos en una de esas camas y haber sido nosotros uno de esas personas que cada día están muriendo por esta enfermedad. Y pensando en este top 6, realmente, si nos fijamos en cada una de ellas, son algunos de los peligros que puede suponer no tener el 100% de nuestro corazón para Dios y no tener a Dios en el 100% de nuestro corazón. Por ejemplo, estas personas que han estado demasiado ocupadas o que han trabajado demasiado o que han pasado demasiado tiempo delante de una pantalla seguramente no hayan invertido ese tiempo en conocer más a Dios, en crear más comunidad y en estar más en sintonía con lo que Dios quería para ellos. Quizás estas personas que estaban demasiado ocupadas son personas que no han confiado en Dios, en que Él podría suplirlo absolutamente todo. Quizás esas personas que no han prestado atención a la salud son personas que no han cuidado un regalo como es el cuerpo que nos ha dado Dios.
o quizás esas personas que no han invertido tiempo en las cosas que les gustan o en las cosas en las que se les da bien, son personas que no han invertido ese tiempo en escuchar a Dios y escuchar cuáles eran sus dones y potenciarlos. Estos son los peligros que puede tener no utilizar el corazón al 100% para Dios. Y en la Biblia se nos habla en muchas ocasiones de utilizar el corazón. Y nunca se nos habla de utilizar el corazón, echar un poco de corazón o hacer algo al 50% con el corazón para Dios. En todo momento se nos habla de todo tu corazón. Por ejemplo, en Jeremías 29:13 se nos dice: tú me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Y en Proverbios 3:4 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Seguro que se os pueden ocurrir un montón de versículos en los que nos habla de todo corazón, de poner todo nuestro corazón. Y la pregunta que tengo yo para vosotros esta mañana, y en la que me gustaría que reflexionáramos durante la participación libre, es: ¿hay ahora mismo algo de lo que te arrepientas? Si ahora mismo estuvieras en esa UCI, ¿hay algo que te arrepientas, que te haya quitado de poder tener ese corazón al 100% para el Señor, de llenarlo de Él y de usarlo para Él? ¿Hay algo que puedas decir: si pudiera me hubiera quitado, me arrepiento de haber llenado mi vida de estas cosas y no habérselo volcado totalmente a Dios? Durante la participación libre he pedido a varias personas que libremente buscaran algún personaje bíblico o alguna persona histórica, persona importante, que volcara su corazón a Dios y que nos pudiera servir como ejemplo. Así que, mientras las escuchamos, vamos a reflexionar qué podemos quitar de nuestra vida que nos esté apartando de ese 100% para Dios. Solamente a ti y mi gratitud te doy todo mi amor, y es que no existe nadie como tú, Rey de majestad, rindo y mi vida ante tu altar. Lléname de ti, te necesito en mí para vivir. Te buscaré de corazón, en tanto que pueda ser hallado. Cantos de amor, grande mi ser, eternamente a ti. Te buscaré de corazón, en tanto que pueda ser hallado. Cantos de amor, grande mi ser, eternamente a ti. Y Señor, solo te pido que tu gracia esté conmigo, porque sin ti yo nada
Hola a todos, me habían pedido que reflexionara un vídeo corto de 2-3 minutos sobre alguna persona histórica o actual que había dado el 100%. A mí me ha venido a la mente Epafrodito. Y no es un capricho, es que simplemente he leído hace poco sobre él. Un personaje que sabemos que era un colaborador del apóstol Pablo. Pero sabemos poco más, porque no podemos encontrar mucho más en la Biblia sobre él. Si vamos al capítulo 2 de la carta a los Filipenses, desde el versículo 25. A ver, lo digo bien. Filipenses 2, 25. Dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Aquí hago un inciso. Entonces Epafrodito era macedonio que venía de la iglesia de Filipos. Versículo 26. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Esta persona, no sabemos cómo estaba enfermo, de qué manera se puede arriesgar la vida para servir a Pablo en la prisión. Es como un poco misterioso, pero es suficiente la información que tenemos sobre él para saber que era una persona dispuesta a dar el 100% por la obra de Cristo. Luego de su carácter, pues podemos saber que estando enfermo añadía la angustia de que los filipenses supieran que él estaba enfermo. Bueno, sabemos poco de Epafrodito, pero sabemos lo suficiente y me parecía un buen personaje para reflexionar, porque él demuestra que es un discípulo de Cristo y que está dispuesto a darlo todo. Sea la mañana, la tarde, la noche que estáis viendo esto, espero que sea de mucha bendición y me alegro mucho de haber podido participar. Os envío un saludo, un abrazo. Buenos días a todos, me alegra poder compartir con vosotros, aunque sea de esta manera virtual. Esta semana Miguel me pedía que compartiese algo sobre algún personaje histórico que me gustase y justo estaba pensando en Harriet Tubman. Ella era una mujer afroamericana que nació esclava pero consiguió liberarse y pasó toda su vida luchando contra la esclavitud y básicamente jugándose la vida yendo a por esclavos al sur cuando ella ya era libre, y tanto antes de la guerra civil como durante la guerra civil y después de la guerra civil también luchando por esos derechos y también luchando por el sufragio universal de las mujeres, haciendo residencias de ancianos, ocupándose de niños, un montón de cosas. La verdad es que su historia está para ver y para leer porque es increíble, ¿no? Y realmente ella, una de las cosas con las que tenía mucho convencimiento era que ella no podía hacer todo eso porque el Señor la daba fuerzas, el Señor cuidaba de ella y que daba igual a lo que se enfrentase porque era el Señor quien la protegía, ¿no? Y la manera que tenía ella tanto la manera que tuvo ella de huir como la manera que tenía de hacer, de liberar a estos esclavos, era seguir una cosa que llaman el ferrocarril subterráneo, ¿no? Que era una serie de casas seguras, la mayoría de cristianos o afroamericanos ya libres o blancos que estaban en contra de la esclavitud, donde digamos que conseguían dormir y comer durante el día para viajar por la noche, y así hacían una ruta desde el sur hasta el norte para ser libres, ¿no? Y en estas casas, para saber cuál era la casa segura y cuál no, se ponía una lámpara de aceite con una pequeña antorcha, ¿no? Para que iluminasen, digamos, el camino hacia esa salvación. Y eso siempre me recuerda mucho al Salmo 27, ¿no? Aquello de que Jehová es el luz y su salvación.
cómo hay que seguir esa luz para ser libres, ¿no? Y para adquirir esa salvación. Y algo que me llama mucho la atención de este personaje es que los propios esclavos la bautizaron como Moisés, como la que liberaba esclavos, ¿no? Muchos de los esclavos que existían iban a las iglesias con los blancos, pero realmente no... O sea, ahí conocían quizá el Evangelio algunos o realmente sabían sobre Biblia, pero nadie les prestaba atención de cara a bautizarlos ni nada que se le pareciese, ¿no? Y de hecho, Harriet en Filadelfia estuvo mucho tiempo reuniéndose y con gente de la primera iglesia afroamericana que existió, que está en Filadelfia, ¿no? Y de hecho esa era una de las paradas, dirección todavía más al norte si cabe, para liberar esclavos. Simplemente compartir, para que si queréis saber más de ella, compartir sobre ella porque me parece uno de los ejemplos más ricos sobre cómo seguir al Señor sin arrepentirnos, sobre cómo seguir sus caminos a pesar de que sea peligroso para nosotros, como en el caso de ella, ¿no? Cuánto tenemos que aprender de personajes así. Os mando un besito enorme y espero que nos veamos pronto. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que todos estéis bien, la verdad. Nosotros por aquí, por el sur, bien, con ganas, la verdad, de poder volver allí a Madrid y estar con vosotros físicamente y poder disfrutar de la comunión todos juntos. Hoy quería hablaros de un personaje. El otro día cuando Micael me habló y me dijo alguien que sea relevante a la hora de ayudar a la obra de Dios, que dio el 100% por Dios, yo dije, voy a buscar a alguien en la historia moderna que haya hecho algo que nadie, o que nadie pueda llegar a pensar. Y después de estar un rato buscando no encontraba algo relevante y dije, ¿y si hablo de alguien de la Biblia? Y empecé a pensar y de repente me vino a la mente una historia, bueno, que seguramente yo no la cuente bien y que seguramente si le preguntásemos a un niño de la escuela dominical nos la contase perfectamente. Es la alimentación de los 5.000. Es una historia que todos conocemos, que en todos lados se predica, pero que tiene algo que siempre o casi siempre que yo la he escuchado pasamos de algo que pasa desapercibido. Y es la figura del muchacho. Todos sabemos lo que pasa, lo que ocurre en estos hechos. Jesús va predicando, hay una multitud que le sigue y esa multitud tiene una necesidad física, que es comer, como todo. Yo si no como 2 o 3 veces al día me muero de hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Los discípulos le dicen a Jesús, mira, no tenemos comida y necesitaríamos una fortuna para dar de comer a tanta gente. Jesús dice, ¿qué tenemos? Y de repente aparece un muchacho con 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces para dar de comer a 5.000 personas no son nada. Pero nada, en las manos de Dios es un todo. Muchas veces pensamos que a la hora de ayudar a la gente o ayudar a la obra de Dios, que no podemos llegar a ser significantes o no podemos llegar a ser relativos o relevantes, mejor dicho. Pero nosotros, en la mano de Dios, sí somos relevantes y somos significativos. Si damos el 100%, si hacemos como este niño que dio el 100% de la comida que tenía para ayudar a la gente y lo puso en manos de Jesús, en manos de Dios. Si nosotros ponemos todo nuestro ser y nuestro 100% en manos de Dios, sí vamos a ser relevantes a la hora de expandir o de ayudar a la obra de Dios. Este muchacho no nos dan información acerca de él. No sabemos de dónde viene. No sabemos a dónde va. No sabemos a qué se dedicaba, porque podía ser pescador o podía ser panadero, por ejemplo, porque tenía pan y peces. No sabemos nada de él. Lo único que sabemos es que dio el 100% de lo que tenía en ese momento, de la comida que tenía, para ayudar a todo el mundo. Yo supongo que el muchacho sabía que no era relevante lo que iba a hacer, porque dijo, mira, son 5.000 personas, tengo 5 panes y 2 peces, no tocamos ni a una migaja, pero yo lo doy y ya está. Entonces, a lo largo de la Biblia tenemos más historias como este ejemplo. La mujer viuda dio todo lo que tenía para ayudar a la obra. Y eso es lo que nos demanda Dios. Dios nos demanda que demos todo lo que tenemos, el 100%. Que nosotros pensemos que no es relevante o que no es significativo o que no va a servir de nada,
eso no es cosa nuestra, eso ya es cosa de Dios, que es el que tendrá que utilizarlo. Entonces yo quería hoy transmitiros o daros este ejemplo de este muchacho que dio todo lo que tenía para ayudar a la obra. Seguramente él pensaría, puede ser que no sea significativo, o sea, no sea relevante, pero yo lo doy. O también lo mismo pensaba el muchacho. Estoy seguro que Jesús, si es quien dice ser, con esto hace un milagro. No lo sabemos porque no se nos dice nada más del muchacho, y todo lo que podamos pensar que el muchacho pensó o dijo son expectativas o elucubraciones nuestras. Pero tenemos que ser como este muchacho. Tenemos que dar todo lo que tenemos para transmitir y para la obra de Dios. Entonces yo quería dejaros con el ejemplo de este muchacho. Buenos días, hermanos. Siempre he pensado que el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de personas que intentaron vivir una vida en servicio a Dios. Pienso, por ejemplo, en todos aquellos líderes de batalla que siempre preguntaban qué hacer primero a Dios y luego peleaban con todas sus fuerzas, como por ejemplo David o Josué. Ellos entraban a pelear sabiendo que Dios estaba con ellos y con la certeza de que eso era lo que el Señor tenía preparado para ellos en ese momento, ¿no? No siempre acertaron, es verdad, pero eran humanos. También me viene a la cabeza Jeremías, ¿no? El que llamamos el profeta llorón. Toda una vida de servicio y dedicación y no vio fruto. Pero él tenía muy claro lo que el Señor quería de él y sabía perfectamente que estaba con él en todo momento. Por supuesto, también hay un montón de ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero me vienen dos así más rápido a la cabeza. Uno es María y José y los discípulos que siguieron a Jesús, ¿no? Ellos tenían una vida, pero dejaron todo para seguir la vida que les ofrecía Jesús, ¿no? También es digno de reconocer, ¿no? Y también hay ejemplos que no son personajes bíblicos, pero de personas que sirvieron de corazón. Por ejemplo, sirvieron de corazón en situaciones también muy difíciles, ¿no? Wilberforce, que luchó toda su vida para abolir la esclavitud en Inglaterra, y Bonhoeffer, que era un pastor evangélico en Alemania que luchó contra Hitler hasta su muerte. Pero por supuesto el gran ejemplo de servicio es Jesús, ¿no? Durante toda su vida y por supuesto en su muerte. Y me gustaría dejaros con un versículo, con el Salmo 37, el número 5, ¿no? Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. ¡Feliz domingo! Ya estamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias a las personas que habéis participado esta mañana. Nos ha encantado lo que habéis tenido para nosotros. Y recuperando el mensaje que hablábamos al principio del arrepentimiento, me gustaría terminar con una última pregunta para todos. Y es, ¿os podéis imaginar un cristiano que se arrepienta de haber hecho algo al 100% para Dios? Que esté en la UCI o que esté a punto de morir y que diga: quizás esto debería haberlo hecho al 50%, creo que me pasé poniendo el 80% de mi corazón para Dios en esto en concreto. Es imposible, ¿verdad? Porque como cristianos estamos mandados a hacer todo al 100% para Dios. Y pensando en los ejemplos que nos han contado y buscando cuál es el mejor ejemplo de dar el 100% para Dios, no se me ocurre un mejor ejemplo que Jesús, aquel que lo dio todo por nosotros, todo por Dios y todo por nosotros, hasta el punto de dar su propia vida. Y eso es precisamente lo que venimos a recordar y a celebrar cada domingo, que Jesús murió por nosotros y que con esa muerte viene nuestra salvación. Y con estos símbolos, que es este vino y este pan, lo que hacemos es recordar que gracias a ese sacrificio nosotros podemos ser salvos y que no hay otro camino. Así que en nombre de toda la congregación voy a dar gracias por estos símbolos y por ese sacrificio que significa nuestra salvación. Señor, gracias por este vino y por este pan. Gracias por lo que simbolizan, Señor. Gracias porque hace 2000 años no teníamos acceso a ti, Señor, y tú decidiste enviar a tu Hijo Jesús a vivir con nosotros, a enseñarnos, Señor, y a morir por nosotros en esa cruz, Señor, vertiendo esa sangre y dando por muerto ese cuerpo, que a los 3 días, Señor,
tú harías que resucitara y que pueda vivir para siempre, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Ahora os dejo con Leandro, que va a tener la palabra de predicación, y nos vemos al final del culto. Un saludo a todos. Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar en el mensaje de hoy con la última parte de lo que hemos estado considerando en los dos últimos domingos, Gálatas 5, versículo 22, lo que se denomina el fruto del Espíritu, lo que Pablo en este texto denominó el fruto, las consecuencias de una vida espiritual. Ya hemos comentado en los dos domingos anteriores, Raúl nos habló de amor, gozo, paz, y Esteban el domingo anterior nos habló de la paciencia, la amabilidad y la bondad. Y hoy nos corresponde reflexionar un poco sobre las tres últimas partes o manifestaciones de este llamado fruto del Espíritu, que en la mayoría de las versiones que utilizamos aparecen como fe, mansedumbre y templanza. Pero en lugar de fe, en algunas versiones aparece, en lugar de fe deberíamos utilizar fidelidad. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre fidelidad, sobre mansedumbre y templanza. ¿Qué es la fidelidad? Pues la fidelidad es lealtad, es la práctica, la observancia de la confianza que alguien tiene en una persona o en una institución. El sustantivo, el nombre de una persona que tiene una actitud de fidelidad es fiel, es una persona fiel. Y se utiliza también, por ejemplo, en animales, ¿no? Hay animales que manifiestan una fidelidad a su dueño, los perros generalmente, y podemos ver muchas imágenes de cómo incluso después de haber fallecido el dueño, pues están al lado de la tumba o haciendo lo que hacían anteriormente. La lealtad. La persona fiel es una persona constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y es una persona que no defrauda la confianza depositada en él. Nos podemos fiar de él. Es una persona, por lo tanto, fiable. Si hablamos de fidelidad como característica de las 9 que aparecen en este versículo, característica importante que debe definir la vida espiritual, podríamos preguntarnos, ¿hace falta hoy una llamada a la fidelidad a los cristianos? Los cristianos, en este aspecto concreto del fruto del Espíritu, necesitamos que se nos dé un toque, necesitamos ser llamados a reflexionar sobre nuestra fidelidad en general. Pues evidentemente seguro que habréis respondido que sí, que debemos analizar nuestras fidelidades. En primer lugar, nuestra fidelidad a Dios, fidelidad al Señor. Podemos pasar, y es absolutamente normal, por periodos, por épocas, por crisis de fe en las que debemos plantearnos nuestra renovación de la fidelidad al Señor. Fidelidad también en la relación, no solamente en la fe, en la creencia, sino en la relación diaria con el Señor a través de la lectura de su palabra, de la lectura o de la visualización, la escucha de textos, de mensajes, de apoyo a lo que es la propia palabra, la utilización de la oración. Fidelidad también en este terreno es absolutamente necesaria. Fidelidad a la Iglesia, en el sentido de los hermanos, no del local, sino fidelidad a la preocupación por los que están a nuestro alrededor, formando parte de nuestra comunidad, por los necesitados, pueden ser económicamente, por los necesitados anímicamente, por los necesitados de consuelo, de cercanía. Y debemos ser llamados también, cada uno a sí mismo, a plantearnos si en ese terreno hemos bajado nuestra práctica de ser leales, de ser fieles a nuestros hermanos.
No digamos también, se nos exhorta en la palabra de Dios a mantener una fidelidad de asistencia, de no quedarnos en casa, aunque los últimos meses estamos recibiendo continuamente el mensaje contrario, quédate en casa, pero en la palabra, en Hebreos, el autor de Hebreos nos recomienda lo contrario. Lógicamente tenemos que quedarnos en casa en estos días por la pandemia y por el peligro de contagiarnos unos a otros, pero esperemos que estos beneficios que tenemos estos días con la tecnología, poder en casa disfrutar de las reuniones, no nos generen un hábito de quedarnos en casa cuando podamos reunirnos de nuevo en la iglesia. Por lo tanto, es una llamada a la fidelidad al compromiso, al estar juntos, al asistir a nuestras actividades, a nuestras reuniones, porque son momentos de bendición. Y no digamos, fuera ya de lo que serían actividades, vamos a decir, más espirituales, la llamada a la fidelidad en ambientes como por ejemplo el matrimonio. Por desgracia, los cristianos tenemos separaciones y divorcios en donde no hay esa fidelidad a la que somos llamados. Y en otros ambientes laborales o de otro tipo, mantener una fidelidad a unos principios, a unos valores que nos definen también como cristianos. Por lo tanto, es una característica que debemos plantearnos preguntas continuamente, debemos analizar nuestra realidad, nuestro día a día en esta práctica de la fidelidad, de la lealtad al Señor en primer lugar y a los que están a nuestro alrededor. La mansedumbre. La mansedumbre podríamos definirla o comentarla como la suavidad en el carácter, la moderación de la ira o de sus conductas. Y efectivamente, como comentábamos antes, en el sustantivo, en el nombre manso, también hay cierta información. Podemos llevarlo como anteriormente en el terreno de los animales domésticos, pues son los animales contrario a los salvajes, son animales domesticados. Pero la palabra manso se ha desvirtuado. Hoy, cuando escuchamos la palabra manso en ambientes no bíblicos o no cristianos, posiblemente tengamos una connotación negativa. Ser manso nos puede llevar mentalmente a significados que no son concretamente los que aparecen en la Biblia, concretamente en el Nuevo Testamento. Se dice en Números 12, 3, en el libro de los Números, Pentateuco, capítulo 12, versículo 3, que Moisés era el más manso de los hombres sobre la tierra. Y no sé si a alguno inmediatamente le ha venido a la cabeza la imagen de cuando baja del Sinaí con las tablas de la ley en la mano y se encuentra allí al pueblo bailando, riéndose, haciendo fiesta en la alabanza al becerro de oro que habían construido. Y ya sabéis la reacción, de una manera brusca tira las tablas y se rompen y podemos pensar, pues muy manso no era. Evidentemente son situaciones puntuales, son situaciones muy esporádicas en una trayectoria en la que podemos ver una forma de ser, de moderación, de sobriedad y no de explosiones de rabia o de ira como podríamos en este momento considerar. También se dice de Jesús, él mismo es el que lo dice, soy manso y humilde. Llevar mi yugo es fácil, soy manso y humilde. Y palabras no solo de él mismo, palabras de Pablo en la segunda carta de Corintios, dice capítulo 10, versículo 1, segunda de Corintios 10, 1, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Fijaros las dos palabras tan bonitas que aparecen, la mansedumbre y la ternura de Cristo. Por lo tanto, podríamos decir que tanto Moisés como Cristo son personas mansas y hay una de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos. Pero repito, a mí me parece que
si escuchamos o si nos aplican a nivel particular a alguno de nosotros ese adjetivo, manso, posiblemente nos vengan connotaciones un poco negativas. Hoy una persona mansa, podemos pensar en general que es una persona apocada, callada, que tiene en una interacción con otras personas en muchas ocasiones la cabeza baja, que no mantiene la mirada puesta en los otros ojos, que fácilmente se les pisotea o se les humilla, que no reaccionan, que tienen una actitud continua de darse la vuelta o de ceder, y por lo tanto son unas personas débiles, con mucha sensación a veces de inferioridad en sí mismas y también trasladan esa sensación al exterior. Son personas, por lo tanto, que les adjudicaríamos en lo que llamamos estilos de comunicación, les adjudicaríamos el adjetivo pasivo, un estilo pasivo de comunicación. Lógicamente sería lo contrario de un estilo agresivo, un estilo en el que la persona utiliza violencia verbal, muchas veces elevando el tono de voz, muchas veces utilizando palabras o incluso tacos para agredir a la otra persona, imponiendo de una manera muy notoria su opinión, su postura, personas con las que es muy difícil dialogar, interactuar en una conversación normal, que en muchas ocasiones refuerzan sus palabras con gestos amenazantes, gestos o violentos, dando un puñetazo o echándose para adelante como queriendo intimidar a la otra persona, y por lo tanto se genera fácilmente un ambiente de miedo, de conflicto. El tener una actitud de mansedumbre no es evidentemente nada que tenga que ver con una actitud agresiva, con un estilo agresivo de comunicación, pero tampoco es el primer estilo. Lo que viene detrás, el significado que tendríamos que tener claro en la palabra que se utiliza en griego, no tiene nada que ver con esa actitud pasiva de comunicación, de debilidad, de inferioridad. La mansedumbre es, aunque nos pueda parecer un poquito raro, pero la mansedumbre en el Nuevo Testamento es firmeza, es falta de miedo. Es lo que llamaríamos, y algunos habréis oído esa palabra anteriormente, lo que en los estilos de comunicación hoy llamaríamos como estilo asertivo. Es el ejemplo de... puede chocarnos, pero anticipo que es el ejemplo de Jesús echando a los mercaderes del templo, diciéndoles que habéis convertido, habéis cambiado mi casa de oración en una cueva de ladrones, en un lugar donde después de tener, como en el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, después de tener vuestras fechorías y de haber hecho un montón de cosas malas, llegáis a la cueva, os metéis y decís, aquí estoy seguro, estoy escondido y no me va a pasar nada malo. Pues esa es la idea que Jesús transmite. Estáis haciendo cada día de la semana lo que os apetece. A los escribas o a los fariseos, recordáis, les llama hipócritas en muchas ocasiones. Pero luego venís al templo y os encontráis seguros. Es vuestra cueva, es vuestro lugar donde estáis ahí tranquilitos, ponéis cara de buenas personas, hacéis vuestros ritos, vuestros sacrificios y creéis que lo estáis haciendo todo bien. Pues esa actitud de firmeza, que podemos tener algunas imágenes que hemos visto a lo mejor en cuadros o en películas, ¿no?, de Jesús tirando las mesas, que aparece esa imagen. Pero la realidad que hay detrás, acabamos de escuchar de sus propias palabras, soy manso y humilde. Posibles realidades de este tipo entran dentro de la mansedumbre, porque la mansedumbre es una forma de ser, es una manera de todos los días, no un día esporádicamente, que puede, por una realidad que nos desborda, puede sacarnos un poco de nuestras casillas, pero la realidad de la mansedumbre es una postura continua de firmeza. Podemos mirar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, porque se utiliza esa misma palabra mansedumbre y se explica un poco qué hay detrás
de esta forma de actuar. Primera carta de Pedro 3, versículos 14 y 15. Dice: si padecéis persecución, si padecéis oposición, si os persiguen, si os complican las cosas que estáis haciendo la vida, porque los que están alrededor os van a tratar mal, dice versículo 14, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De tal manera que cuando os persigan, cuando os haga la vida imposible, no os deis la vuelta, no os calléis, no seáis mansos, no digáis, bueno, el Señor sabe, y tengáis una actitud así de meteros en vosotros mismos. No. Dice Pedro que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia, que tengamos una actitud de firmeza. Mansedumbre, aunque nos choque, firmeza. Firmeza con reverencia, no con exabruptos, ni con actitudes agresivas, pero sí con una actitud de estar convencidos de lo que decimos y transmitirlo con seriedad, con firmeza, con naturalidad y con convicción de que lo que estamos diciendo es correcto y sobre todo con la seguridad de que el Señor nos está ayudando. Por lo tanto, con unas formas de moderación, de tranquilidad, eso sería la forma, pero con un fondo de firmeza, de seguridad. Pues a esto somos llamados también. El fruto del Espíritu en esta manifestación es una llamada a actuar de esa manera, a actuar como personas que estamos con mansedumbre, diciendo, hablando, relacionándonos con los demás, que no nos acaben achantando, pero que tampoco manifestemos con agresividad que nuestra postura es mejor o es la única en la relación que estamos teniendo en ese momento con otras personas. Y la última palabra de las tres que estamos comentando hoy, la templanza, podríamos decir que es la moderación, la sobriedad, la continencia y, en algunos casos, la continencia llevada a un extremo, la abstinencia de determinado tipo de conductas o de ambientes. Y la palabra como sustantivo o nombre, que haría referencia a la templanza, pues sería templado, una persona templada. Lo que ocurre es que templado también en muchas de nuestras conexiones mentales a nivel lingüístico, pues nos llevaría más a una terminología climatológica o de temperatura, caliente, frío, templado, y quizás es una palabra más fácil de reconocer y de recordar, sobrio o moderado, la templanza, la sobriedad, la moderación. Y nos tendríamos que hacer la misma pregunta. ¿Es necesaria hoy, al analizar este versículo, es necesaria hoy una reflexión, una autollamada a ser sobrios, moderados? Pues yo creo que sí, porque si somos sinceros, todos tenemos episodios, unos más, otros menos, ahí cada uno debe adjudicarse una valoración, pero todos tenemos momentos en los que perdemos un poco los papeles. La templanza sería también sinónimo de autocontrol, de dominio propio, autocontrol o dominio propio. Y a todos se nos hinchan a veces las venas y vemos al político que peor nos cae diciendo algo que nos parece la mayor tontería del mundo, o en situaciones en las que el autocontrol le perdemos y explotamos y salimos por peteneras. Por lo tanto, yo creo que también es una llamada a vernos y analizarnos y ser sinceros de si en esta parte del fruto del Espíritu necesitamos ayuda y necesitamos cambiar
algunos quizás por temperamento menos, otros más, pero yo creo que todos somos llamados en estas 3 características del fruto que estamos analizando hoy, todos somos llamados a tener una situación, un análisis, una reflexión sobre la fidelidad, sobre la mansedumbre y sobre la templanza, sobre el dominio propio, el autocontrol. Y una vez que hemos terminado estas 3 partes que hemos hecho, estas 9 características del fruto del Espíritu, nos deberíamos preguntar, esta forma de ser, esta forma de actuar, esta manifestación de que hemos nacido de nuevo, de que somos una nueva creación, porque eso es algo que Jesús dijo. Cuando se lo dijo a Nicodemo, Nicodemo se quedó así muy perplejo, muy alucinado, diciendo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pero es que somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. Entonces, esta manifestación dividida en las 9 facetas que hemos estado viendo, esta forma de ser, esta vida espiritual, este fruto del Espíritu que tenemos que dar, que los demás tienen que ver, como vemos los frutos en los árboles, esto, ¿cómo se produce? Se consigue automáticamente cuando uno cree, cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador, por arte de magia, ¡pof!, a la hora, al día siguiente, a la semana, empezamos a funcionar de esa determinada manera. Su presencia, porque estamos convencidos y lo decimos, que al creer en Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros y esa presencia nos lleva de una manera, ya digo, mecánica, automática, a funcionar de esta manera. El que explotaba mucho, el que tenía dificultades con autocontrol, ya no se produce en él ningún acto. El que tenía problemas de paciencia, todo en él es una manifestación de paciencia. El que tenía problemas de pérdida de sensación de paz a partir del momento de creer, es una balsa de aceite subida y no tiene ninguna sensación de perder, pues lógicamente es algo que estoy preguntando, pero sabemos toda la respuesta, ¿no? Es algo que no surge. Ojalá surgiera de manera automática, pero seríamos entonces unos autómatas, seríamos entonces unas máquinas que por haber creído en Jesucristo, ¡pum!, nos dan a un botoncito y funcionamos todos exactamente igual, y no es así. Vamos a mirar en Romanos 7 esta diferencia de la nueva creación que somos en Cristo y el Espíritu Santo que tenemos a nuestra disposición para vivir de esta forma, esta vida espiritual, evidentemente está en nuestra realidad unida, está compartiendo día a día emociones, sentimientos, conductas con la vida anterior, con el antiguo hombre, con la carne, como queramos llamarlo, porque hay muchas formas de manifestar esa dualidad en la que nos movemos los cristianos. En Romanos 7, a partir del versículo 15, Pablo habla de esta circunstancia de entrar en una nueva realidad a través del Espíritu, pero seguir teniendo la realidad anterior. Versículo 15. Dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, la antigua naturaleza, el viejo hombre, la carne, hay muchas formas de decirlo. Es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, otra manifestación, otro impulso, otra fuerza que hay dentro de mí, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y a esa pregunta inmediatamente él mismo se responde. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios porque está ahí Jesucristo para librar. Pero esa tensión, ese conflicto, esa lucha, esa dualidad de, por un lado, hay una tendencia, una pulsión hacia vivir de una determinada manera, y por otro lado está la influencia del Espíritu, o debería estar la influencia del Espíritu para vivir la vida espiritual que tenemos gracias a la muerte y la resurrección de Jesús y haber creído en Él, tenemos a nuestra disposición. Y en esa tensión vivimos. Si somos sinceros, cada uno de nosotros, nadie puede decir, no, yo no. Cada uno de nosotros, unos con más intensidad, otros con menos, pero en esa tensión, en esa pelea, en esa lucha, vivimos cada uno de nosotros. Cuando vamos conduciendo y no demostramos amabilidad ni templanza, pues necesitamos que el Espíritu y el fruto del Espíritu se manifieste. Cuando nos vienen pensamientos negativos, a veces de una manera, diríamos, impulsiva, no buscados, pero están ahí y nos acosan, nos martillean, como de alguna manera, si recordáis, Viviana el domingo pasado nos hacía partícipe de esa sensación, situación. Pues cuando estamos en un ambiente de mucha negatividad, mentalmente o socialmente, es muy fácil no sentir gozo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo. Cuando no tenemos paciencia, cuando la perdemos o la hemos perdido ya, en casa, en el trabajo, con el hermano X que está a nuestro lado físicamente en la iglesia o virtualmente ahora, pues es muy fácil que la paciencia no sepamos de dónde sacar más. Y somos llamados, y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y paciencia. Y cuando en estos días tenemos muchos miedos y tenemos tantas incertidumbres y no sabemos qué nos va a pasar y cómo nos va a pasar a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, pues es muy muy fácil que no experimentemos paz, porque somos humanos, porque la naturaleza anterior está ahí y estamos interactuando con ella. Por lo tanto, vivimos en esa tensión, estamos sometidos a esa tensión y no somos ni peores ni mejores que los demás, como Pablo y como otras personas que anteriormente nos han manifestado esa realidad, como los demás cristianos que han recorrido el camino delante de nosotros. La vida espiritual no es fácil. La vida espiritual, manifestar el fruto del Espíritu, vivir en el Espíritu no es fácil. Es imposible. Alguien dijo cuando le preguntaron, ¿qué crees? ¿Que la vida espiritual es fácil o difícil? Dijo, no, ni fácil ni difícil. Imposible. Imposible si no es con su ayuda. Vamos a terminar con otros versículos de Pablo, en este caso escribiendo a Timoteo. El contexto es muy parecido, es casi como una repetición, entre comillas, de la dualidad, el fruto de la carne, vivir en las manifestaciones de la carne o vivir en las manifestaciones del Espíritu. Es en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, donde vemos, por ejemplo, en el versículo 4, 1 Timoteo 6, 4, está más o menos, como digo, repitiendo las manifestaciones que vimos el primer día de Gálatas. Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas o sospechas infundadas en relación con otros. En el versículo 9 se habla de codicia, se habla de enriquecerse de una manera ilícita y se dice en el 10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En ese contexto de contraposición de lo que es la manifestación de la carne, versículo 11, tú, Timoteo, huye de estas cosas. Huye de estas cosas porque las tienes ahí, están dentro de cada uno de nosotros. Y sigue, pues volveríamos a repetir lo que ya hemos dicho estos días del fruto del Espíritu en Gálatas. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, de la que hemos estado hablando hoy,
pelea la buena batalla. Hay una pelea, tenemos diariamente, no un día porque nos ocurren cosas. Si somos sinceros, todos los días estamos con esa tensión de manifestar amor, más, menos, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, características que en cualquiera de nosotros todos los días aparece algún tipo de conflicto, de tensión en una de esas características. Huye, aléjate y la alternativa, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Y tenemos recursos en otros ambientes cuando nos duele la cabeza o cuando tenemos fiebre. ¿Qué hacemos? Pues echamos mano del paracetamol. Cuando tenemos un problema con alguno de los servicios, luz, agua, teléfono, ¿qué hacemos? Echamos mano del teléfono de atención al cliente y le llamamos para que nos ayude. ¿Qué es esto de echar mano de la vida eterna? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, mira, cuando tengas tantísimos problemas como van a estar apareciendo a tu alrededor, lo mejor que puedes hacer es desear la muerte y si puedes, suicídate. Echa mano de la vida eterna y mira, te suicidas y vas a una realidad muchísimo mejor, disfrutas con el Señor en su presencia y se te acabaron los problemas. ¿Está diciéndonos esto? Evidentemente no. La vida eterna no es la vida que empieza después de la muerte. La vida eterna, lo sabemos, aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna, tiene ya vida eterna. Por lo tanto, que seamos conscientes, igual que cuando nos duele algo echamos mano del medicamento adecuado o echamos mano del teléfono adecuado, cuando tenemos problemas, conflictos todos los días, que echemos mano de la vida eterna. Esa vida eterna que está basada en la relación con Jesús, esa vida eterna que está basada en conocerle, en conocer su palabra, esa vida eterna que está basada en pedir ayuda y pedir que el Espíritu Santo nos convenza, se manifieste con fuerza dentro de nosotros de tal manera que podamos actuar de la manera correcta. Pues vamos a seguir los próximos días con Gálatas, no termina con el fruto del Espíritu este pasaje, continuaremos, pero que nos quedemos hoy con esta realidad, que echemos mano de la vida eterna. La tenemos a nuestra disposición. No es algo que nosotros tengamos que todos los días luchar por tener esa vida eterna. La tenemos a nuestra disposición. Pues que el Señor nos ayude a vivir el fruto del Espíritu con tensión, con problemas. No es fácil, pero que el Señor nos ayude a través de su Espíritu a poder manifestarle día a día, de tal manera que podamos vivir esa plenitud a la que somos llamados y en la que en un momento determinado podremos definitivamente la vida eterna vivirla sin peleas, sin tensiones, sin conflictos, sin ninguna de las realidades que aquí nos generan mucha tensión. Pues gracias por habernos compartido mutuamente este tiempo y que pidamos al Señor que nos ayude para saber echar mano de la vida eterna en estos días difíciles y en el resto de nuestras vidas. Así sea. Amén. Muchas gracias, Leandro, por tu mensaje y muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados con nosotros en esta mañana. No queda nada más que recordaros que el jueves tendremos reunión de oración y recordaros por favor que os suscribáis aquí. Que tengáis muy buena semana y nos vemos pronto. Un saludo.